Bueno, quiero compartir una historia en la palabra de Dios acerca de Abraham. Abraham, que también lo conocemos muchas veces como el padre de la fe. Y esta porción de la palabra de Dios, en esta parte lo que nos cuenta es la séptima y última vez que Dios se presenta de una manera especial a Abraham, ¿no? Y realmente le hace un pedido especial que yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a acudir a ese pedido, a ese llamado. Y me parecía tan extraordinario este pasaje porque se muestra lo que Dios hizo, ¿no? En el corazón de un hombre igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Levantó una fe inquebrantable en su trato cotidiano con Él, de cada día, y en su relación con Dios. Pero bueno, no quiero seguir contándote mucho más. El mensaje de hoy se titula Una entrega total. Así que vamos juntos a leer la palabra de Dios. Dice así, en Génesis 22, versículos 1 al 18. Después de esto, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó. Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac tu hijo único, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente, Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y el niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar. Luego acomodó la leña y atando a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas daño. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero, trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre, el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice, en un monte el Señor proveerá. Por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, yo, el Señor, he jurado por mí mismo que por esto que has hecho, de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a orillas del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste a mi voz. Hasta ahí la palabra de Dios. Por eso decía al principio que es un pedido de Dios y un llamado de Dios al que no sé cuántos estaríamos dispuestos a responder. Y de la manera en que lo hizo Abraham. Dice que Dios le pidió que entregue en holocausto, en sacrificio a su hijo amado, a su único Isaac. Si bien estaba también Ismael ya había sido enviado, ¿no?, al desierto, y el hijo ese sobre el que descansaba la promesa que Dios le había hecho a Abraham era Isaac. Ahora Dios le estaba pidiendo que se lo entregue, y de esta manera, ¿no?, tan tremenda, tan difícil para un padre. Y por eso en este pasaje podemos encontrar algunos puntos que me gustaría que juntos podamos ir recorriendo y podamos ver qué es lo que Dios, ¿no?, quiso decirnos con esta palabra. Y vamos a ver acerca de Abraham. Y lo primero que podemos ver es que la palabra decía que cuando Abraham escuchó el llamado de Dios, escuchó la voz de Dios y el pedido de Dios, se levantó muy temprano al otro día en la mañana. No preguntó, no puso excusas. No cuenta la palabra que Abraham haya dicho alguna palabra, haya dudado, titubeado, o le haya dicho a Dios, no sé, no entiendo cómo voy a hacer tal cosa, sino que se levantó temprano en la mañana y dice que enalbardó su asno y empezó a preparar las cosas. Lo primero que podemos ver es que para Abraham, Dios y lo que Dios le pedía era la prioridad número 1 en su vida. Esto comienza a mostrarnos en Abraham esa fe inquebrantable, esa característica de una relación con Dios que entiende que más allá de que no esté comprendiendo todo el cuadro en este momento completo, él sabía que si Dios le estaba hablando, le estaba pidiendo algo, Dios lo iba a llevar a un buen lugar, Dios lo iba a sorprender con algo que iba a hacer. Entonces era capaz de poner a Dios en primer lugar y poner las prioridades correctas, y lo primero que hizo fue levantarse bien temprano y ponerse en marcha para cumplir lo que Dios le había pedido. Justamente el sábado anterior el pastor Daniel había hablado acerca de las prioridades correctas. La prioridad correcta es que Dios esté primero, número 1, en primer lugar. Cada día abro mis ojos, gracias Señor, tengo un día más de vida. Señor, me encomiendo porque quiero hacer tu voluntad. Así es la prioridad. Lo segundo que podemos ver acerca de Abraham es que no le había contado a nadie lo que Dios le habló. En esta ocasión, los que somos esposos, creo que en general tendemos a que cuando hay algo en nuestra vida que tenemos que hacer, que es importante, lo vamos a contar a nuestro esposo, a nuestra esposa, ¿no? Capaz los más jóvenes al mejor amigo, pero, ¿no es cierto?, no podemos como aguantarnos de contarlo, ¿no? Sin embargo, dice que Abraham estaba más bien en silencio y no le había contado a nadie lo que Dios le habló. Porque la realidad es que hay tratos de Dios, pedidos de Dios que son íntimos en nuestro corazón, y donde tal vez cuando yo quiera compartirlo o expresarle a otro lo que me está pasando y lo que estoy sintiendo, el que está al lado mío tal vez no lo pueda comprender y lejos de ayudarme me ponga un tropiezo. Hay cosas que solo el Señor conoce y solo a Él le podemos contar, y es una conversación íntima de Él conmigo y de yo con Él. Porque la realidad es que hay entregas en nuestra vida que son personales. Nadie puede entrar en ese lugar ni ofrecer lo que yo tengo que ofrecer a Dios por mí. Entonces, en esta ocasión podemos ver que entendía Abraham
que era algo, un trato personal con Él. ¿Te sentiste alguna vez en algún momento en que estás en esos tratos de Dios que tal vez nadie te sentís que lo comprende, pero que sabemos que solamente el Señor puede entender y que puede hablar con nosotros? Así es como Dios va formando nuestro carácter, puliendo nuestra fe, teniendo una relación íntima y personal. Dice la palabra que también que Abraham se llevó en este viaje que tenía que hacer para ir a Moriah, a el monte que Dios le indicara, se llevó a Isaac y se llevó a algunos de sus criados. En ese tramo, Dios le había marcado que tenía que ir a Moriah e ir al monte donde Él le indicara. Ese camino representa en nuestra vida el hecho de poder ir caminando hacia donde Dios nos indique e ir en la búsqueda de la presencia de Dios, porque el monte representa la presencia de Dios. Y hay una parte del tramo, del camino en mi vida espiritual que yo tengo que hacer acompañada o acompañado. Y ese ir con el otro tiene que ver en nuestra vida espiritual y representa a la iglesia. Veo que muchos no sé por qué se están como saliendo, pero tratemos de concentrarnos en la palabra. Y entonces hay parte del camino en nuestra vida espiritual que tenemos que caminarlo con el otro. Por eso el Señor dejó establecida la iglesia, para que nosotros podamos atravesar periodos y podamos ir hacia la presencia de Dios, aprender las cosas de Dios, caminar ese camino, ese tramo que me toca recorrer a través de la iglesia, con el hermano, con el grupo de crecimiento, los sábados cuando me congrego y cada vez que me pueda reunir en el nombre de Jesús. Ese es el tramo que yo tengo que recorrer con el otro. Así lo dejó el Señor establecido. Pero hay una parte en el camino, en ese andar hacia la presencia de Dios, hacia el aprender cada vez más acerca de sus cosas, que ya no la puedo hacer con el otro. Dice la palabra que en un momento determinado, Abraham le dice a sus criados: quédense aquí, que yo debo continuar con Isaac, con el muchacho. Pero espérennos, porque juntos vamos a adorar al monte y vamos a volver aquí para regresar con ustedes. Ahora el último tramo para subir al monte, el hecho de ir más profundo en la presencia de Dios, en la búsqueda de Dios, tiene que ver ya también ahora con algo personal en mi vida, con mi búsqueda personal, con lo que yo tengo que orar, no pedirle al otro que me ore o que me acompañe, sino que yo mismo y yo misma tengo que buscar de Dios, a solas con Él. Y también nos muestra la palabra que en ese camino muchas veces, cuando nosotros vamos en ascenso y aún queriendo buscar la presencia de Dios y cumpliendo su palabra y acudiendo al llamado como lo estaba haciendo Abraham en ese momento, ocurrió de que vino ese momento difícil, esa pregunta que tal vez no queremos escuchar, esa realidad que tal vez te confronta, esa situación que tal vez no querés atravesar. Porque su hijo, el muchacho, le estaba ahora a Isaac preguntando: papá, yo estoy viendo que aquí está el fuego y también está la leña, pero no veo un cordero para el holocausto. Qué terrible, ¿no?, que habrá sido escuchar esa pregunta para Abraham, ¿no? Porque su niño, su amado, le estaba preguntando: pero
no entiendo dónde está. Y Abraham sabía lo que estaba por hacer, sabía hacia dónde estaba yendo, entendía lo que Dios le había pedido y sabía el camino que le tocaba recorrer. Así que lejos de enojarse o con esa situación, esa pregunta, la realidad que lo estaba confrontando en este momento, lejos de eso, lo que hizo a través de la fe Abraham fue profetizar algo que luego iba a venir a cumplirse. Le dijo a Isaac: Dios se va a proveer de ese cordero para el holocausto. Cuando viene la situación difícil en nuestra vida, cuando llega el momento crucial, cuando viene el día oscuro, cuando tal vez atravesamos el momento de dolor, cuando tiene que venir ese momento de la entrega total, ahí es cuando nosotros necesitamos levantarnos en fe y lejos de desenfocarnos o de alejarnos de Dios o de volvernos hacia atrás, necesitamos comenzar a profetizar sobre esa situación, declarando que es el Señor el que se va a levantar sobre la situación y me va a proveer de lo necesario para que yo pueda salir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios me va a sacar en victoria? Porque cuando muchas veces estamos en ascenso, viene el momento difícil. Y si el enemigo puede, va a hacer todo lo posible para sacarte, para que no busques, para que no sigas. No te desenfoques ni te dejes vencer por las circunstancias. Más bien, busca de Dios y profetiza y declara las cosas de Dios. Y el Señor va a obrar y se va a proveer para que vos y yo podamos ser bendecidos. Saben, Abraham no estaba loco. Abraham tenía una fe inquebrantable. Había recibido una promesa de Dios. A Abraham Dios le había dicho que sobre Isaac le iba a ser llamada descendencia. Él creyó a la palabra de Dios. Tomó esa promesa. Y saben, todos nosotros tenemos promesas de Dios. Simplemente con abrir la palabra las podemos encontrar. Y además Dios muchas veces, cuando estamos en el cuerpo de Cristo, nos habla de sus promesas y nos da una palabra de ciencia, una palabra para mi vida, para mi familia. La diferencia en que esa promesa se cumpla o no es qué hacemos cada uno de nosotros con las promesas de Dios. Las creemos, las abrazamos, las tomamos y caminamos hacia el cumplimiento de esa promesa, luchando para vencer en las tentaciones, en las debilidades, en el momento doloroso, o nos soltamos, la soltamos, nos olvidamos y empezamos a clamar y a reclamar cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Le creemos al Señor o le creemos al enemigo? Abraham abrazó la promesa y esa promesa que Dios le había dado de que en Isaac le iba a ser llamada descendencia, le valió en la fe para creer que Dios era tan poderoso para levantar aún de los muertos. Porque no era que Abraham estaba loco, era que él creía con fervor y por eso estaba haciendo este camino hacia el monte de la entrega del sacrificio. Él creía que si aún él entregaba a su hijo en holocausto, Dios era poderoso para resucitarlo. Por eso lo estaba entregando. Porque tenía la fe, porque había abrazado la promesa, porque si Dios le había dicho que en ese hijo iba a tener descendencia, entonces él creía que no había forma que lo que Dios le había dicho no se cumpla. Y esa promesa estaba sobre Isaac. Y él dijo, si Dios me envió y me dio esta promesa, entonces Dios lo va a volver a levantar para que vuelva conmigo de regreso a mi hogar. Porque creo en un Dios que es el Dios de la familia, que protege, que no falla, que nunca cambia, cuyas promesas son sí y amén.
Dios le dijo a Abraham que suba al monte, lo envió a Moriah. Y Moriah significa visión, porque en ese camino de ir al monte de Dios es donde nosotros hallamos visión para nuestra vida. Es donde nosotros hallamos visión para nuestro caminar. Es donde hallamos visión para llevar adelante nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras circunstancias. Por eso el monte, el lugar a donde Dios lo mandó al monte se llamaba visión. Porque en el camino de la obediencia y de la búsqueda de la presencia de Dios es donde el Señor pone colirio en nuestros ojos para que nosotros podamos ver con claridad, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Es en el lugar, en el monte, donde hay visión. Ese es el camino al que el Señor nos quiere llevar en este tiempo. A que podamos ver con mayor claridad, tener una visión acerca del lugar hacia donde el Señor nos quiere llevar en este tiempo. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, revelame. Señor, revelate a mí. Señor, decime ¿qué querés que haga? ¿Cómo querés que me mueva? ¿Y qué estás haciendo entre tu pueblo? ¿Qué estás haciendo en el ministerio? Acércate a Jesús. ¿Y cómo yo formo parte de ese plan? Señor, abrí mis ojos y dame visión. Pero te tenés que levantar como hizo Abraham de mañana, simbólicamente, porque no es un horario lo que va a determinar tu relación con Dios, es que seas constante, que perseveres y que alimentes la fe por medio de tu relación con Él. Y al levantar el cuchillo, entonces habiendo llegado al monte, entonces Abraham pudo allí iba ya a consumar el sacrificio. Había atado a su hijo y estaba a punto, había levantado el cuchillo y estaba a punto de cumplir lo que Dios le había hablado. Pero en ese momento escucha la voz de Dios, el ángel de Dios, la voz de Dios mismo, y cuando levanta la vista, entonces puede ver que había un carnero que estaba trabado de los cuernos en un zarzal. Por lo cual podemos ver que qué tremenda, ¿no? Esa fe que se había edificado en su interior. Porque no era que Dios estaba queriendo crear fe en Abraham en ese momento, sino que estaba queriendo sacar a relucir esa fe que ya había formado a lo largo de su vida. Ya tenía unos más de 100 años Abraham en este momento. Y fue tremendo porque Dios va perfeccionando nuestra fe a medida que caminamos con Él y avanzamos. Pero Dios le había pedido algo grande, algo muy profundo a Abraham. Y también el Señor nos pide a nosotros. Si nosotros queremos pedirle algo grande a Dios, realmente no podemos pedirle orando 5 minutos, orando a las disparadas antes de salir a trabajar. Si no hay un altar en mi casa, en mi familia, si no hay búsqueda, si no hay intimidad con Dios, no puedo pretender que Dios me dé algo grande si yo le voy a dar algo muy pequeño, un poquitito nada más, una vez de vez en cuando. Hay algo que vos y yo tenemos que entregar. Y tal vez este es el tiempo en el que le tengas que preguntar, Señor, ¿qué tengo que entregar en mi vida? Señor, ¿qué tengo que dejar a tus pies? Señor, ¿a qué tengo que renunciar? Dios no nos va a dar algo más grande. No te lo va a dar a vos y no me lo va a dar a mí. Si hoy digo una cosa y mañana digo otra. Si hoy hago una cosa y mañana hago otra. Necesitamos consagración. Así que mirad de al lado y decirle consagración. Es apartarme para Dios, es consagrarme para Él. Es decir, como decía el título de este mensaje, una entrega total. Está esperando el Señor en este tiempo de tu vida y de mi vida. Y esa entrega total
hoy no es con un sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz. Hoy lo que el Señor busca son corazones entregados, corazones que sean capaces de permanecer todos los días. No una vez por mes, un culto cada 15 días, un discipulado cada 3 semanas, o un ratito de oración cuando me acuerdo, o cuando estoy en problemas y empiezo a clamar desesperadamente a Dios, que además Él en su infinita misericordia me sigue ayudando, me sigue guiando y sigue teniendo todos los días misericordia de mí. Lo que el Señor quiere es que yo pueda permanecer firme en el mismo lugar y le entregue toda mi vida y también mi voluntad para que Él pueda hacer cosas grandes en mi vida. ¿Saben? En esa caminata, cuando yo estaba preparando este mensaje, pensaba en estas cosas. En esa caminata donde Abraham iba para subir al monte, para ir al monte, en esa caminata dice la palabra que estaba el fuego. No se sabe cómo Abraham llevó el fuego. Tal vez llevaba un carbón que trató de mantener encendido. Pero estaba el fuego. En esa caminata estaba la leña. En esa caminata también estaba el cuchillo. El sacrificio iba a ser Isaac, pero estaban estas cosas. Y lo primero que pensaba es que en esa caminata hacia la búsqueda y la obediencia a Dios estaba el fuego, y el fuego en la palabra de Dios representa al Espíritu Santo. Porque en mi búsqueda de la presencia de Dios, en el camino que tengo que recorrer, tiene que estar el fuego del Espíritu Santo para que yo pueda caminar en obediencia, para que pueda caminar alineada a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que va a encender el fuego en mí para que yo pueda moverme en dirección hacia donde Dios me indique. Y Dios no le estaba diciendo, anda, no sé, a 10 grados al norte, al sur, un lugar a donde yo te indique, porque te lo voy a ir indicando en el camino, te lo voy a ir mostrando. Por eso, ahí presente en ese camino, al ofrecimiento del holocausto, de la entrega total, estaba el fuego. También en ese camino estaba la leña. Y la leña es lo que hay que cortar para hacer el fuego después, para que se consuma el holocausto. Así que esa leña que hay que cortar para que se encienda el fuego, en lo espiritual representa en mi vida todas aquellas cosas que tengo que cortar, que me impiden avanzar, que me impiden caminar hacia la presencia de Dios. Y cada uno vamos a saber en nuestro interior cuáles son esas cosas que muchas veces cuando yo quiero caminar hacia adelante en la búsqueda de Dios me traban, me hacen tropezar. Puede ser muchas veces el carácter, una actitud, un pecado, una herencia, un patrón de conducta, algo que en definitiva siempre me termina desenfocando y sacando. Es que tiene que haber la leña en ese camino, tiene que haber corte, tengo que cortar para llegar a la presencia de Dios. Y también estaba el cuchillo. El cuchillo, pensaba, representa muerte, era con lo que se iba a hacer el sacrificio. Y algo para que nosotros podamos alcanzar la presencia de Dios, algo en nosotros tiene que morir. Algo tiene que morir en vos, algo tiene que morir en mí para que Cristo viva en mí. Algo tengo que entregar. ¿Saben? En ese momento estaba muriendo algo en Abraham. Estaba entregando a ese hijo amado, estaba entregando todas sus expectativas, su gran amor, estaba entregando ese hijo sobre el cual radicaban la promesa de Dios. Así que era profunda esa entrega. Pero cuando la herencia en la carne muere en vos y en mí,
entonces nace la herencia en el Espíritu. Porque la realidad es que la herencia que Dios le había prometido a Abraham tenía que ver con la descendencia que iba a venir a través de Isaac. Y a través de Isaac vino también Jacob y Esaú. Y de Jacob luego vinieron los 12 hijos, que fueron las 12 tribus que luego formaron el pueblo de Israel. Algo estaban haciendo en Abraham, que fue aumentando en sus hijos y luego en los 12 hijos que Jacob tuvo. Porque algo estaban haciendo ese día. Nacía en Abraham, pero se perfeccionaba e iba creciendo y aumentando de generación en generación. Porque lo que comienza en vos, lo que comienza en mí, cuando el Señor le dejamos que obre en nuestra vida, va a regar a todos los que están cerca nuestro, a las personas que amamos, a nuestras familias. Y comienza en nosotros, pero va creciendo de generación en generación, de los hijos, de nuestros hijos y de los hijos de sus hijos. Porque Dios quiere visitar y visita por 1000 generaciones a los que le aman, a los que le buscan, a los que le temen y a los que desean hacer su voluntad. Por eso podemos decir con confianza que todas las herencias, que los patrones de conducta, que las cosas del pasado pueden romperse cuando yo llego a Cristo, porque el Señor vive en mí y porque me da una nueva herencia de bendición para mi casa y para mi familia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Para continuar dice, Dios le pidió a Abraham un holocausto. Y esto es tremendo porque la palabra holocausto proviene del griego y del griego antiguo y significa holos, que significa todo, y kaustos o cauto, que significa quemado. Así que etimológicamente esta palabra significa quemarlo todo. Dios pidió un holocausto. En ese momento, como se hacía según la palabra y según la ley que Dios había entregado al pueblo. Hoy, a través de Cristo, ese holocausto, ese todo quemado, ese del todo quemado tiene que ser en mi interior. Esa entrega total, esa entrega completa, donde muchas veces tienen que morir mis sentimientos, mis emociones, tienen que morir mi propio yo, mi orgullo, mi autosuficiencia, tal vez mi altivez, y va quemándose en el altar. Eso es lo que hoy también el Señor nos pide, un holocausto, un todo quemado, un todo completo, porque era una ofrenda del todo quemada. Es decir, que el fuego del Espíritu Santo purifique y queme en mi interior, que yo me entregue sin reservas a este Dios maravilloso, que me entrega promesas que son sí, amén, y que va a cumplir, no solo en mi vida, sino en la vida de mis generaciones. El verdadero holocausto se perfeccionaba cuando el humo subía y Dios sentía el olor fragante. Y el humo sube cuando el fuego quema el sacrificio. Y el Espíritu Santo puede quemar el sacrificio que hoy es tu vida y es mi vida, con un corazón entregado y rendido al Señor. Y cuando nosotros caminamos en promesa, debemos saber que Dios va a hacer relucir, va a trabajar en nuestra fe, va a hacer relucir la fe que existe en nosotros, en nuestro interior, la que Él va formando, para que esa fe se ponga en acción y entonces sus promesas se cumplan. Hay promesas de Dios. ¿Cuántos creen que hay promesas de Dios para tu vida? ¿Hay promesas de Dios para tu familia? ¿Hay promesas de Dios para tu casa, para tus finanzas, para tu ministerio, para tus hijos? Hay promesa de Dios. Aunque los que ames se encuentren hoy lejos, pero es necesario un holocausto. Es necesario un todo quemado. Es necesario una entrega total. No se puede a medias. Dios no quiere a medias. Es
un entregar todo de lo nuestro. Es la entrega de todo lo humano que hay en mí, de todo lo imperfecto, de todo lo que perece, para que Dios provea lo que Él hace sobrenaturalmente, los recursos del cielo. Cuando Abraham estaba dispuesto a entregar lo que para él era todo y quemarlo en el altar, entonces levantó sus ojos y pudo ver que Dios, en el monte de Dios, le fue provisto. Y le fue provisto de el carnero para el holocausto. Dios hizo algo poderoso y sobrenatural. Y por eso ese lugar, a partir de ese momento, se llamó en el monte de Dios será provisto. Pudo conocer a Dios en su entrega como Jehová Jireh, que significa Dios proveedor. Así que es tremendo, porque cuando vamos en esa entrega, cuando buscamos la presencia de Dios, vamos a conocer a un Dios que provee para cada una de nuestras necesidades. Dice la palabra, hasta hoy ese lugar se llama y se dice entre el pueblo, en un monte el Señor proveerá. En el monte, en el lugar de la presencia de Dios, en el lugar donde hay visión, ahí es el lugar donde el Señor proveerá. El Señor proveerá recursos nuevos para tu vida. El Señor proveerá proyectos nuevos. El Señor proveerá fuerzas nuevas y proveerá todo lo necesario para que puedas seguir adelante y puedas ver la mano poderosa de Dios a la vez que cumplís su voluntad. Te llenás de fe y seguís caminando hacia la meta.